la explotación sísmica, la explotación petrolera. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien. O ya. Bueno, la realidad es que la exploración petrolera y la explotación de los yacimientos se realiza cuando conviene por alguna razón, como fuera un país que no tiene yacimientos en tierra, o porque el yacimiento que está sumergido es muy grande. Entonces, ahí es donde se justifica un poco la acción de poner todo ese aparato que les contaba hoy en marcha. Ahora, hay casos, como por ejemplo el actual, ¿sí? Donde la mayoría de los yacimientos o donde el offshore está en una recesión. ¿Por qué? Porque el precio del valor, el valor del barril de crudo está muy bajo. No sé si escucharon hablar, porque en esta época ahora el barril de crudo está en el precio más bajo histórico. ¿Escucharon en algún momento? No. Bien. Yo no. Bien. Bueno, esto viene un poco, el contexto es, termina afectando el offshore, pero la realidad es que todo el conflicto viene desde que surgió el tema del shale oil, ¿sí? Que es el petróleo no convencional. Hay tres formas de extraer el petróleo, que para poder seguir, les voy a mostrar un video que tenía armado acá. Si era este. Que van a tener acceso también en el campus a esto. In the heart of the ocean, in a world of might and Profe, la otra vez vi la película esa que usted había recomendado, la del barco partido a la mitad. Sí. Estaba muy ¿La buena. buscaste? Muy Bueno, buena bien, película. menos mal que dijiste que estuvo buena y no que era una cagada. No, estaba buena. Interesante. Bien. Bueno, chicos, ya saben, ustedes... soy bueno recomendando películas, entonces. No, pero saben que para que está bueno para que vean cómo funciona bueno, el compartimentado de una embarcación y que sepan que ante un siniestro no es que se terminó el barco, ¿sí? Sino que hay métodos como para poder mantener el buque a flote. Bueno, les voy a mostrar un video cortito, dura 5 minutos. ¿Ahí qué están viendo? El Power. El PowerPoint. Entonces vamos a pantalla. Ahora deberían ver el PowerPoint, ¿está bien? El ¿Tenés video. Pero, ahí está. Bueno, vamos, esto habla de los tres métodos de exploración o de perforación y extracción de petróleo y gas. El convencional, que es el del pozo común, el shale oil y el método en plataforma, ¿sí? El método marino, submarino. Se encuentra alojado. Hay tres métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo. ¿Le llega el audio? No convencional y offshore. Más o menos. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es Ahí. de perforación.
Un tambor enrolla y desenrolla el cable de acero de donde pende la sarta de perforación. La mesa de rotación transmite la fuerza del motor a la sarta de perforación. Un sistema de lodos prepara, almacena. Vale, acá se ve todo cortado, y no se escucha el audio. Sí, acá también. Para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua. Se bombea cemento por el interior del tubo. La presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Cuando la presión del reservorio empieza a ceder y ya no fluye por la tubería hacia la superficie, se coloca una bomba de extracción. Ya en la superficie, el petróleo y el gas son separados y almacenados en contenedores especiales hasta ser transportados a una refinería o distribuidos productos. Método no convencional. Este método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco. Bueno, acá chicos, lo que está mostrando, todas estas manchas negras que ven, ¿sí? Son pequeños yacimientos de petróleo, aislados, unos de otros. ¿Sí? ¿Se ven las manchas ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué es lo que hace el método no convencional? Es fisurar toda la roca, que se llama shale, fisurar la roca de manera que todos estos pequeños yacimientos aislados se unan a través de una vena. Eso es lo que logran haciendo con el método no convencional, que es fracturar, por eso es fracking, fracturan esa roca aplicándole una presión gigante, ¿sí? Hidráulica, una presión hidráulica muy alta, donde introducen agua con algún que otro polímero, un componente químico, donde esa mezcla la utilizan para hacer ese fracking. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes Trabó el del video, pozo profe. se protegen por completo con tuberías de acero. ¿Cómo? Se trabó el video, creo. Volvemos para atrás, a ver. Poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero, denominadas casing, y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión, generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Método offshore. Cuando el hidrocarburo está alojado en cuencas marinas, su exploración y producción se lleva a cabo mediante plataformas o buques de perforación. Me está mostrando los dependiendo distintos de la profundidad tipos de del agua y de la plataformas. lejanía de la costa. Las plataformas fijas, o jacket, son estructuras de perfiles tubulares de acero que presentan de 4 a 8 patas deformables para conseguir la estabilidad frente a las olas. Van fijas al lecho marino. Las plataformas autoelevables, o jack-up, pueden bajar o subir la plataforma por medio de poderosos gatos. Las patas se apoyan en el lecho marino y pueden ser elevadas hasta hacer flotar a la plataforma para su traslado.
Las plataformas de tirantes o TLP son un sistema flexible en la dirección del oleaje, lo que permite la disipación de la energía del mar y reduce los riesgos estructurales manteniendo la plataforma sobre la ubicación deseada. Las plataformas semisumergibles son remolcadas hasta el sitio de perforación. Algunas son capaces de autopropulsarse y flotan sobre enormes pontones. Están ancladas al fondo mediante cadenas o cables que la mantienen en posición sobre el pozo de sondeo. Las plataformas tipo SPAR tienen una cubierta soportada por un cilindro vertical de gran diámetro. Su centro de flotabilidad se encuentra muy por encima de su centro de gravedad, lo que las hace muy estables. Los buques tipo Drillship son unidades de gran movilidad. Utilizan un sistema de anclas en mares poco profundos y un sistema de posición dinámica en aguas más profundas. Son útiles en áreas lejanas, puesto que necesitan un apoyo limitado. Las condiciones offshore de trabajo en las profundidades son extremas por las bajas temperaturas y las altas presiones, por lo que suelen emplearse robots para su construcción, fondeo y mantenimiento. Tanto en tierra como en mar, convencional o no convencional, estos métodos de perforación y extracción de hidrocarburos ayudan al desarrollo de los recursos energéticos que tiene la Argentina. Bueno, volviendo. Es un video básico, ¿sí? Pero muestra un poco de... ¿Es una página web profesional ganadora? cómo es el método de exploración, ¿sí? O cuáles son las diferencias, ¿está bien? ¿Lo siguieron? Sí, profe. Sí, Bueno. sí, profe. Bien. Bueno, vieron que el más sencillo es hacer un pozo y esperar que por presión el petróleo salga, ¿sí? Surja, como si fuera un agua termal. Como en Casados con Hijos, profe. Sí. Cuando el pozo se empieza a vaciar, ya pierde esa presión y hay que bombearlo. Y después viene una tercera etapa que ahí nos explica, que consiste en llenar el pozo de agua. El agua es más pesada que el petróleo, entonces el petróleo flota, y una vez que flota, lo extraen con bomba. Eso es cuando ya el pozo es viejo y está casi seco, ¿sí? Extraen lo último, haciendo flotar el petróleo remanente. Bueno, pero eso es para la etapa de convencional. Ahora, todo eso, ¿qué pasa? En costos, el petróleo convencional es el más barato, ¿sí? En extraerlo, porque la extracción es hacer la torre, hacer un pozo y recolectarlo, estás en tierra, es todo más sencillo que otro tipo de actividad. Segundo, viene el fracking, ¿sí? O sea, para el fracking hay que hacer otro tipo de desarrollo, vieron que hay que perforar la roca, hay que tener otro tipo de inversión, máquinas de alta presión para poder perforarla. Bueno, todo un proceso que es más costoso que el convencional. Y el tercero valor, más o menos de la mano del fracking, es el offshore. Ahora, ¿qué pasó? Cuando surge el fracking y se pone de moda, ¿sí? El petróleo no convencional, le mojaron la oreja a los países del Medio Oriente. En el Medio Oriente saben que está una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, archiconocida, por eso están todas las guerras del Medio Oriente, por eso los árabes tienen más cadenas de oro que el Papa y todo lo que ustedes habrán visto en su vida cotidiana. Entonces, como le mojaron la oreja a los países del Medio Oriente, la reacción que tuvieron esos países fue bajar el precio del crudo, ¿sí? ¿Cuál fue la finalidad de bajarlo? ¿Cuál se les ocurre? Sí, que no les convenía hacer semejante inversión para lo que iban a pagar lo que retiraban. Claro, exacto. Hacer que el fracking pase a ser antieconómico, ¿sí? Entonces, al ser antieconómico el fracking y obviamente el offshore también, bajó la demanda, ¿sí? Y la realidad que se frena ese tipo de industria. Y una de las industrias que está medio frenada ahora es la de el offshore. Medio frenada entre comillas, porque muchas empresas siguen apostando, ¿sí? O apuestan a la exploración, considerando o especulando que en algún momento el precio del crudo vuelva a subir
y ahí ya saben, exploraron, saben dónde está la napa, dónde está el yacimiento, lo van a ir a buscar y listo, no queda, viene la parte que más les gusta. Pero hoy hay mucha investigación. De hecho, en Argentina ahora se estuvo haciendo una prospección en búsqueda de petróleo o alguna cuenca en el mar argentino. Así que es algo interesante, este es un tema que nunca hablábamos, pero ahora como se está hablando de, la industria está hablando de hacer exploraciones petroleras cercanas a la costa, al litoral argentino, empezamos a ponerlo un poco en carpeta para que sepan que este tipo de actividad se hace. Bueno, entonces, ¿en qué consiste todo eso? Primero, por lo que les decía, como es una actividad tan costosa, se investiga, o sea, se buscan dónde puede ser o dónde potencialmente hay un yacimiento. Existen embarcaciones especiales para eso. Una de esas embarcaciones es la que ven ahí en la foto, la de arriba a la derecha, que está al lado del cuadro de investigación. Ese es un tipo de buque dedicado a la exploración de yacimientos petroleros. ¿Cómo los busca y cómo los identifica? Bueno, lo que realiza es una explosión de aire, ¿sí? Le llaman cañones sísmicos, genera una onda de choque que la lanzan hacia el lecho marino. De acuerdo al rebote de esa onda, encuentran la particularidad de cómo es el fondo, ¿sí? Si es un fondo que es todo macizo o si por debajo puede haber algún yacimiento. Bueno, este tipo de buque no puede navegar solo. ¿Por qué? Porque ahora van a ver, ahora en la próxima diapositiva, que tiene que hacer todo un tendido de ese tipo de sensores, un tendido de cable. Esos cables no pueden engancharse porque son aparatos muy costosos. Cada sensor de este tipo son especiales, no existen en todo el mundo, tienen todo un desarrollo detrás. Calculen lo que están haciendo, ¿no? Mandando una onda hacia el fondo y con esa onda saben si va a haber petróleo abajo del lecho marino. Bueno, son muy costosos, entonces los tienen que cuidar. ¿Cómo los cuidan? Bueno, primero tienen que tener el cuidado de que no haya nada que los enganche, ¿sí? Una red, un arte de pesca, o algo en el fondo. Entonces tienen que saber cómo está ese fondo. Realizan una mini prospección previa, porque el buque, si bien tiene todos los sensores y sondas, todos los elementos electrónicos para poder detectar qué es lo que hay adelante y atrás, fíjense que es un buque grande, pesado y de maniobra restringida, ¿sí? Ese barco, como lo ven ahí arriba, no es un barco ágil. Entonces, todo el apoyo previo lo hacen con las embarcaciones del tipo de las que ven en el medio, sí, que es apoyo a la investigación sísmica. Ese barco que ven azul. Bueno, ese barco azul es lo más parecido a un pesquero que pueda haber, ¿sí? Le faltaría el pórtico en popa y es casi un pesquero. Bueno, con ese tipo de buques, primero rodean a los barcos, avisan a las embarcaciones y custodian el ramal de sensores. Normalmente estos barcos van a la pareja, van 2 barcos, uno de cada banda. Apoyan a la maniobra, ¿sí? ¿Cómo la apoyan? Y bueno, con el tendido de cables, y ahora vamos a ver más adelante qué otra cosa se hace. Y bueno, y dan un soporte a la investigación, ¿no? A la prospección sísmica. Y el tercer jugador acá, dentro de lo que es la exploración petrolera, que entra en juego una vez que ya se hizo la exploración y que se encontró el yacimiento y que se decide ir a instalar la plataforma, es la gestión de suministros, que es más conocida como supply vessel. Supply, viene, es una palabra en inglés, significa suministro. Fíjense que lo más parecido a un camión playa, ¿sí? Es un camión con una hélice. Tiene toda la caja atrás dispuesta para llevar pertrechos y suministros y lo que necesite
la plataforma. Son buques que se dedican a dar asistencia a las plataformas petroleras. La plataforma petrolera es la que tienen a la izquierda. Profe, porque el barco de investigación tiene esa forma particular a propósito o por qué? Ese tiene esa forma particular porque la desarrollaron de esa manera, pero ahora vamos a ver por qué en un video. Pero es este caso particular, esa empresa decidió hacer ese barco de esa manera. Pero hay otro tipo de buques que hacen el mismo trabajo y que tienen otra forma más convencional. No, profe, sería como un barco cortado al medio. Sí, es una cosa rara, sí, muy rara. Muy mangudo, tiene mucha manga, fíjense que casi la misma manga que la Lola, la relación. Sí, rarísimo. Sí, medio Sí. cuadrado. Hola, hola. ¿Me agarró? Hola, Sí, hola. Sí, profe, sí. ¿Se escucha? Problemas técnicos. Bueno, quedamos en, bueno, que el barco este tiene forma rara, esa cosa que se ve ahí que no se determina bien qué es. Hay un videíto de esto, porque la realidad que esto hay que explicarlo con videos, pero ahora creo que está acá, ahora lo vamos a ver. Bueno, fíjense que este es otro tipo de buque de investigación sísmica, pusimos este también para que vean que tiene otra forma, ¿sí? Que no necesariamente los buques de exploración sísmica tienen que ser como el de acá, el que ven en esta filmina, sino también puede ser de esta manera. ¿Está bien? Bien. En este van a ver que tiene una proa rara. ¿Se dan cuenta? Sí, como un tren. Se denomina proa invertida. Tiene el ángulo de lanzamiento al revés. La proa invertida se utiliza mucho cuando el alojamiento del buque está a proa. ¿Sí? Cuando está a proa, utilizan este tipo de forma en la roda, y la finalidad que tiene es que el barco no saque la proa tan rápido en el caso de que el mar esté complicado, ¿sí? ¿Para qué? Para que el movimiento sea más suave, el cabeceo se llama, el cabeceo sea más suave, porque si no se hace intolerable para la tripulación. Entonces desarrollan ese tipo de pruebas diferentes. Bueno, los buques de investigación, ¿cuál era la finalidad, la función? Es generar, como dice acá, como ven acá en este esquema, generan una onda, ¿sí? Onda sónica, sísmica, que golpea contra el fondo y de acuerdo al rebote es captado por unos sensores que están comunicados con... Y esos sensores, los datos que dan esos sensores son analizados y en base al análisis verán si es conveniente hacer una exploración o una perforación en esa zona o no. Bueno, ¿qué característica tiene esto? Que en estos barcos no navegan solamente la marinería en general, no son marineros convencionales, sino que aparte de los marineros, lleva una tripulación especializada, que son investigadores, a los cuales les suelen llamar equipo sísmico, que son los encargados de las operaciones sísmicas. ¿Sí? Está la tripulación que se encarga de llevar el barco, pero a su vez existe un equipo que está dedicado a las exploraciones sísmicas. Bueno, ¿qué hay dentro de ese buque? O sea, dentro de ese equipo hay geofísicos, que son los que analizan los datos que recogen estos instrumentos y saben leer esos valores, ¿sí? Porque son geólogos, gente que se dedica a aprender el comportamiento de los fondos o
o del suelo, los técnicos, que son los encargados de hacer funcionar todo el equipo, los observadores, que son una mezcla entre marineros y geólogos. ¿Por qué? Porque son los que acuerdan con los marineros la ruta que hay que seguir, la velocidad, cómo indicar el rumbo, cuándo disparar los cañones. Y los navegantes, que también son, en realidad el cargo es el de observador navegante, que es una conjunción entre lo que observan y la ruta que tienen que seguir. Voy a mostrar que tenemos ahí en el link. Profe, en el momento que se dispara el cañón, ¿hay Guárdame, sí. ¿Qué me decías? en el momento que se dispara el cañón, digamos, ¿hay algún problema de estabilidad en el barco? No, nada. Todo eso es electrónico. ¿Sí? Y ahora vas a ver que el cañón no está pegado al barco. Está sostenido por unos cables. ¿Sí? Ajá. Bien. Pero que Ahí. es neumático, digamos. Son neumáticos. Sí, es un pistón neumático que se mueve de una manera casi repentina, casi instantánea. Entonces, al moverse de esa manera, genera una onda de choque, que es la que utilizan para ver cómo se comporta en el rebote y analizar los datos y ver si en el fondo hay algo interesante o no. Ah, ok. Ahí. Bueno, ahí habla, un poco explica que tiene un concepto de baja emisión de gases. Esa es la clasificación que tiene el buque, que después vamos a hablar la clase que viene seguramente. La planta motriz, está hablando. Buque de tipo doble casco, creo que habíamos hablado de esto la otra vez cuando hablamos de petróleo. El sistema de adquisición de datos. Fíjense el área que ocupa todo este equipo, ¿no? Ah, pensé que era mucho más chiquito. No. Por eso tiene buques que asisten a la maniobra, ¿sí? Un equipo muy grande y muy costoso. Bueno. Monarchus.
No se crean eso, no son tan verdes tampoco. Algo deben contaminar. Bueno, vamos a ver, volvemos. Bueno, ¿se entendió más o menos un poco cómo es el concepto de este tipo de buques? Sí. Perdón. Bien, seguimos. Teníamos los buques de investigación sísmica, después los buques de apoyo a la investigación sísmica eran los que le contaba que abastecen o dan apoyo en el tendido de cables, resguardan toda esa zona de sensores. ¿Y por qué tienen que resguardarla? ¿Por qué? Porque si hay embarcaciones cercanas, o lo que contaba hoy, que hace un poco un estudio de dónde está navegando ese buque, avisan a los buques cercanos que tengan cuidado, que no pasen por ahí. Y si bien también hay comunicación, ¿no? Se avisa también desde el puente de mando de la embarcación, le avisan a los que están cerca que ellos están haciendo este tipo de exploración, y bueno, dan de alguna manera el apoyo a este tipo de buques sísmicos. ¿Sí? Son embarcaciones livianas, de mucha más maniobra que los barcos que veíamos recién, los demás son pesados, buques toscos, y de una respuesta más rápida en el caso de algún siniestro, que se corte un tendido de cable o lo que fuera, pueden abastecerlo de otra manera. Bueno, el otro tipo de buque que hablamos hoy es el de suministros, conocido como supply vessel, y la función es dar apoyo al transporte de cargas y suministros a las plataformas offshore. Cuando hablamos de apoyo es desde una extinción de incendios, contención de vertidos contaminantes. ¿Sí? Si hay un derrame de petróleo, bueno, las embarcaciones que están destinadas a contener ese derrame son este tipo de buques. El transporte de herramientas y personal especializado, entre otros, que es lo que puedan llegar a ser para abastecer a las plataformas. Con el tema de extinción de incendio, los buques tienen una clasificación que se llama FIFI, Firefighting. Los monitores de incendio, los cañones, serían las lanzas, las bocas por donde esperen el agua, están abastecidos por unas bombas de mucha potencia y tienen una capacidad de tirar el chorro a unos 80 metros de largo. Calculen que llegan, pulsando el chorro de una manguera, llegan casi hasta la otra esquina, si estuvieran parados en una cuadra. Bueno, con respecto al suministro, cuando hablamos de suministro es suministrar el cemento a granel que necesitan las plataformas petroleras en el momento de perforación. No sé si veían hoy cuando vimos la YPF que se va haciendo un encargo. La tubería que hacen, la excavación, no se derrumbe. Y después para el sellado, una vez que está terminada la tubería, para el sellado en el lecho marino. Bueno, el lodo de perforación, que es un fluido que utilizan para el corte, primero para enfriar la punta de la trepanadora y aparte para hacer para ablandar, por decirlo así, la roca perforar. Bueno, también suministran combustible, agua potable y algún que otro tipo de combustible químico que va a ser utilizado en la plataforma. ¿Cómo venimos? Bien, bien. Bien, bueno. Y bueno, y también transportan el producto y cargas para reciclaje o eliminación en tierra. ¿Por qué viene esto? Porque en la plataforma es un área productiva, y así como es un área productiva y necesita pertrechos, insumos, y tiene sus consumos, sus gastos, también tiene desechos, ¿sí? Que los desechos no pueden ser vertidos al mar, y tampoco se pueden quedar en la plataforma, porque las plataformas son zonas, son áreas de trabajo confinadas, ¿sí? Son chicas, tienen espacios muy cerrados, y la realidad es que no tienen
un gran emplazamiento, mucho espacio para poder guardar los desechos, ¿sí? Entonces, la manera de tratar esos desechos no es tirarlos al mar, sino depositarla en estas embarcaciones para que estas embarcaciones las lleven a tierra y en tierra se lo haga el procesado pertinente, el que tenga que tener. Eso se rige, en las plataformas se rige bajo altos estándares de antipolución. El MARPOL es un ente, que la clase que viene ya vamos a hablar un poco de normativa. El MARPOL es un ente que se dedica a verificar y a dar normativas y directrices e indicaciones a seguir para evitar la contaminación marítima. De hecho, aprovecho para contarles, en Argentina, y porque es signataria de la Organización Marítima Internacional, y la Organización Marítima Internacional emitió el convenio MARPOL, Argentina adoptó esa medida, y de hecho la contaminación marítima la considera como un delito. ¿Sí? Para que ustedes estén al tanto de qué se trata esto. ¿Sí? Una contaminación ambiental es un delito penal. Entonces hay un gran seguimiento para verificar que eso no suceda. Entre comillas, sucede. ¿Sí? Pero los estándares cada vez van achicando la brecha para que los casos de contaminación cada vez sean menores. Bueno, ahí tiene un ejemplo de un buque supply. Fíjense que tiene una cubierta muy extensa, corrida y limpia. Por debajo de la cubierta lleva tanques, normalmente, no lleva bodegas de tipo convencional, sino utilizan el espacio, el volumen que queda por debajo de la cubierta para llevar fluidos. ¿Sí? Y por norma, este tipo de barcos, la norma es muy actual, están equipados con sistemas de posicionamiento dinámico. ¿Qué significa eso? Como estos buques atienden las plataformas, y las plataformas están emplazadas en el mar abierto, y deben abastecerlas, muchas veces después voy a subir también el video, van a ver que entre la plataforma y el buque muchas veces hay una distancia muy grande, y tienen que asistir de pertrechos a la plataforma. Y si el mar está muy difícil, se corre el riesgo de que cuando el buque se arrime a la plataforma para brindar todos los suministros, para suministrarle lo que pidieron, la maniobra consiste básicamente en una pluma que baja hasta el buque, y del buque enganchan la carga, y esa maniobra es riesgosa por el hecho de que el mar puede pegar el buque contra la plataforma. ¿Sí? De esa manera, averiar el buque, averiar la plataforma, y puede traer conflictos graves. Aparte, consideren que una plataforma es una plataforma marítima para exploración de petróleo, ya de por sí es un lugar que tiene alto riesgo de incendio. Entonces hay que evitar todo lo que sean fricciones, ¿sí? Un choque entre un barco y una plataforma, porque puede ocasionar un incendio o una deformación en la estructura y puede terminar en una catástrofe. Entonces tiene que tener un sistema de posicionamiento dinámico, que es un sistema electrónico, y que está abastecido por elementos de GPS, ¿sí? De geolocalización, motores de mucha potencia y hélices de mucha maniobra, que permiten que el capitán, haciendo uso de ese sistema, que es electrónico, aprieta un botón y dice: yo me quiero quedar acá en esta coordenada, y sea como sea que venga la marea o el viento, el barco se acomoda solo y se queda clavado en ese lugar. ¿Sí? Ese es un sistema de posicionamiento dinámico. El barco, electrónicamente, sin tener un fondeo, un ancla, se queda en las coordenadas que estableció el capitán que tiene que permanecer. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Bueno, estos barcos tienen esa tecnología, ¿sí? Y se manejan de esa manera. Y fíjense que en este caso también estamos hablando de un supply que tiene una proa invertida, y que también la proa invertida obedece por la misma situación. Fíjense que todo el alojamiento está en la proa.
Entonces, una manera de reducir las aceleraciones que se producen en la proa es deformarse en esta demarcación. ¿Lleva algún contrapeso en la parte de la popa? Llevan lastre y si lo necesita, sí. Estos buques se lastran. Cuando van vacíos, tienen tanques que se llenan de agua. Eso te iba a preguntar, porque como hablaste que tenía tanques bajo la cubierta, digo, por ahí lo usaban para de lastre. Sí, sí. Pueden ser, no necesariamente esos tanques, pueden ser tanques que están por debajo, en el doble fondo del barco. Ah, está bien. Están disponibles para ser llenados con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, muy buena pregunta que hiciste, porque este barco tiene que navegar adrizado siempre. Adrizado significa que no puede estar, o tiene que navegar sin asiento. ¿Sí? Sin asiento es que no puede ir mirando el cielo, así para arriba, el capitán, y tampoco puede ir mirando el agua, tiene que ir derechito. Entonces, fíjense que la condición, si el buque está vacío y está derecho, cuando le apliquen toda la carga sobre esa cubierta extensa que tiene en popa, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ese barco si está Se tiende a mover. en asiento y de golpe le cargamos todo en la proa, en la popa? Se quiebra. No. Suponga que la estructura lo soporta. Se levanta. Se levantan. Se levanta Claro, la popa. se baja la popa. Si lo cargamos, si está... Se baja la popa y levanta la proa. Claro. Y la realidad es que eso no puede pasar. ¿Sí? Hay cierto límite tolerable, pero no puede ir muy apopado, se llama. Entonces, la manera de permanecer en esa condición de buque adrizado o de buque sin asiento es manejar el peso con los lastres. Se llenan tanques y cuando en el momento de cargarlo, se descarga ese tanque. Entonces, el buque navega en su condición óptima. Bueno, yendo a las plataformas. Este es un tipo de plataforma que hoy, bueno, me adelanté con el video, pero son plataformas del tipo flotante. Este tipo de plataformas son estancas, fíjese que eso funciona como es estanco, y a su vez pueden llegar a tener propulsión, pueden llegar a ir propulsadas al lugar donde así se desee, pero la realidad que es lo menos común. En la mayoría de los casos este tipo de plataforma se transporta utilizando remolcadores. Se lleva donde se la quiere utilizar o poner en funcionamiento, y ahí mediante lastre, mediante métodos de maniobra de lastre, se van llenando esas patas de agua, la plataforma se hunde hasta la profundidad deseada, y después se comienza a operar. ¿Sí? Profe, esta se sumerge Bueno, hasta... hablando un poco de qué hace una plataforma. Perdón, si se sumerge hasta la línea de flotación naranja, ¿tendría que ser una línea de flotación? No sé en este caso si es una línea de flotación, probablemente sea una línea de flotación, puede ser, pero no te lo quiero decir con seguridad. ¿Y esta va con cables Sí, fija al fondo. al lecho marino? Sí, va fijada al fondo con cables. Bien. Con cables. Bien. Bueno, la función obviamente es la extracción de petróleo y gas de yacimiento marino, ¿sí? O marítimo, pero también se utiliza como torre de comunicación. O sea, ustedes imagínense que esto está en el medio del mar y que tiene que tener comunicación con tierra. Entonces, hay dentro de toda esta plataforma una torre de comunicaciones y también tiene un espacio de alojamiento, que yo les puedo asegurar que es lo más parecido al Sheraton que van a ver en el mar. Uno se imagina una torre de perforación que debe ser algo rústico. Bueno, no, bastante complejas, ¿sí? Y tienen muchas comodidades. ¿Por qué? ¿Por qué tienen comodidades? Y Porque la gente vive ahí por mucho tiempo. Demasiado tiempo en el agua. Exacto. En realidad tampoco es que están mucho tiempo, hacen rondas, periodos, se van intercambiando,
pero hay toda una convención, ¿sí?, de seguridad laboral que establece que tienen que estar como es lo que sería lo más parecido a un sindicato, bueno, que les pide ciertas exigencias con respecto a la tripulación de estas plataformas. Y aparte considerando que ya hay estudios realizados que argumentan que si el personal está cómodo, produce mucho más, ¿sí?, mucho mejor. Sí, yo tengo un amigo que trabaja en las empresas extranjeras, digamos, y hace un par de años estuvo en una plataforma de estas, Sí, cerca de las costas creo que de Nigeria, a 160 kilómetros adentro del mar. sí. Y también me comentabas que yo le preguntaba, me dice, sí, no, es como un hotel, digamos. Sí, sí, sí. Tiene muchas comodidades y obviamente no, la gente a bordo de esto tiene que estar cómoda. Bueno, tiene alojamiento, funciona como motor de comunicaciones y es un lugar de petróleo y gas de los yacimientos. Bueno, obviamente tiene un alto riesgo laboral y una elevada probabilidad de derrames y daños ecológicos, ¿sí? Por eso también tiene que funcionar con estas 3 características que indicamos. Bueno, tenemos también 2 videos para reproducir. ¿Cómo venimos? ¿Les aburren los videos o pasamos? Uno es el que ya pusimos, creo. Creo que este es el IPF. Y el otro es otro de una plataforma que también muestra cómo funciona. Tiene extracción del petróleo y gas. Segundo descentralizado. Este no era. In the heart of the ocean. Bueno, este video está en inglés, pero la realidad es que no necesariamente tienen que entenderlo, sino está explicado gráficamente como para que lo puedan comprender, ¿sí? Así que no se asusten porque lo están escuchando en inglés. Of might and abyss, where a few bold men attempt to push back the very limits of our Earth. One company is devoted to helping those who make a difference. Based on a true story. The link between the FPSO and... ¿Lo están viendo, no? Profe, No, puede ser que no no. se vea. Profe, yo no veo. A ver. Yo tengo toda la pantalla en negro, profe. Ahí está. Ahí está. ¿Apareció? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Flama. heart of the ocean, in a world of might and abyss, where a few bold men attempt to push back the very limits of our Earth. One company is Este es otro tipo de conceptos de plataformas. En realidad son buques. ¿Sí? Son buques que tienen la capacidad de perforar, de realizar perforaciones, extracción y almacenamiento. Y después el buque ese se traslada o mediante otro tipo de embarcación o se descarga a un buque petrolero el petróleo obtenido, y esa transferencia se hace en alta mar,
o directamente el buque navega hacia una zona de alige. ¿Sí? Those who make a difference. Based on a true story. The link between the FPSO and the subsea system is ensured through risers and umbilicals. The subsea equipment collects the production of hydrocarbons from several wells. Christmas trees are installed on the wellheads. They ensure the control of the well and the transfer of hydrocarbons from the well to the manifolds. Manifolds collect the production for several wells, regulate the flow, and distribute control fluids and various chemicals for the Christmas trees. Field production is improved by using subsea separators and pumps, allowing water, gas, and oil phases to be segregated and filtered from sand prior to being boosted up. Water and gas are injected in the reservoir through injection Christmas trees in order to maintain reservoir pressure. Reliability, availability, and maintainability of the complete subsea system is performed using PV and APSIS methods and tools. Welcome to a world where everything is guaranteed possible. Welcome to the future. Welcome to Bureau Veritas. Bueno, esto es lo último en explotación petrolera. Básicamente, cuando son este tipo de embarcaciones se utilizan para exploraciones petroleras de gran profundidad, ¿sí? Deep water. Son para aguas profundas y vieron el sistema, o sea, cada válvula colecta el gas o el hidrocarburo. Después hay equipos separadores que separan el agua con gas también y presión y lo vuelven a meter al sistema para retroalimentar la presión y que salga sin bombeo. Estamos hablando que estos sistemas operan entre 2.500 y 3.000 metros. Así que imagínense, ¿no? Estamos hablando de 25 cuadras por debajo de la superficie y que ya están trabajando y operando de esa manera. O sea, es una locura. Bueno. Y acá hay un esquema que muestra los distintos tipos de plataformas que se han dispuesto o que se vienen utilizando de acuerdo a la necesidad. Para aguas poco profundas, fíjense que se utiliza una estructura que va fundamentada a la tierra, al fondo del lecho marino, como la 1 o la 2, ¿sí? Son plataformas convencionales y son fijas. Se establecen en ese lugar, perforan y se dedican a hacer la tarea. La 3 es una plataforma de torre autoelevable. Es más conocida como jack-up. Jack-up son o escoplos, también tiene ese nombre. Cada torre tiene 4 patas, la embarcación tiene 4 patas, esas 4 patas se bajan y después, una vez que hicieron firme en el fondo, la embarcación empieza a subir apoyada, sustentada en esas 4 patas que están clavadas en el fondo. La 4 y la 5 son plataformas flotantes, tensionadas, ¿sí? Fíjense que están vinculadas al fondo por cables, pero que llegan flotando, ¿sí? Y que permanecen a flote. La 6 es la plataforma tipo SPAR, es la que contaban que tiene mucha estabilidad, es otro concepto, que también están sustentadas con cables, ¿sí? La SPAR. La 7 es semisumergible, también sustentada por cable. La 8, bueno, la 7 y la 8 son semisumergibles. La 9 es el tipo de buque plataforma, como que vieron recién. Y el 10 es una plataforma sustentada y unida sustentada en el soca en instalaciones de extracción en fondo marino. ¿Cómo funciona esta? Está cerca o en un lugar de aguas poco profundas, pero la aspiración, ¿sí? O el yacimiento está mucho más abajo.
Bueno, ¿se entiende más o menos eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ahora no. Bien. Bueno, chicos, hoy creo que terminamos 10 minutos antes de lo previsto. Por lo menos el material que había era este, y después vamos a responder consultas y lo que tengan. Sí, en cuanto a los trabajos prácticos entregados y a lo segundo que era lo que había explicado Joaquín de mirar los trabajos de otros y calificar eso. Estaba viendo que hay muchos que no están habilitados todavía. Creo que hay un solo grupo, por lo menos no sé si eso es para todos igual. Creo que había un grupo que estaba habilitado ya para verlo, lo vi hace un ratito. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, lo que hice yo fue el grupo que les toca, o sea, el que están pudiendo ver es el que tienen que evaluar, ¿está bien? Ah, Es bien. una restricción que impuse para cada grupo, ya están definidos a quién le toca a cada uno, entonces uno de los integrantes del grupo tendría que hacer la encuesta en función de lo que debatan entre ustedes, digamos, del contenido del trabajo práctico que le figura ahí en el campus, ¿está bien? Bien, o sea que entre el grupo que somos, el grupo que hicimos el trabajo, lo charlamos nosotros y después uno solo contesta la encuesta. Exactamente, así es. Bien, perfecto. Es una encuesta cortita, ¿está bien? O sea que la pueden ir haciendo mientras están conectados en línea, digamos. Pero bueno, la idea por ahí sería que antes todos lean el trabajo práctico que les toca evaluar y lo debatan y generen y armen la encuesta. Bueno, bárbaro. ¿Está bien? Pero quédense tranquilos que a todos les va a figurar un solo trabajo práctico porque es el que les toca evaluar. Una vez que yo tenga el resultado de las encuestas, ese resultado les va a llegar como una corrección si es que compete, y una vez que ustedes corrijan el trabajo práctico, ahí van a poder ver las versiones corregidas, todos. Bien, o sea que recién después de eso vamos a saber la nota del trabajo práctico. Exactamente, sí. La idea va a ser una nota en parte por el contenido, en parte por el concepto, por varias varios tópicos, como ser el tema de si respeta el formato, si estuvo acorde con la fecha de entrega, el contenido, obviamente, si se apega digamos, al armado de la encuesta o no, si pudieron trabajar en equipo o no. Pero bueno, lo principal es que esto les sirva a ustedes para el momento en que lo tengan que estudiar y después rendirlo en el parcial. Bien. ¿Ah? Pero bueno, la idea de esa encuesta es así, ¿también? Es que cada grupo va a poder ver solamente un trabajo práctico, el cual van a tener que evaluar y contestar uno de los integrantes solamente la encuesta que está en el campus. Bien. No sé si alguno, chicos, tiene alguna otra consulta con respecto al trabajo práctico. No, por ahora no. Bien, genial. Chicos, una consulta del cuestionario de la clase 3. ¿Hay alguien que no lo haya realizado de acá? Yo, profe. Bien, ¿qué pasó? No, todavía no entré a verlo. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Cuántos cuestionarios hay? Uno. Ah, no, está bien, ya lo hice. Bien. ¿Saben por qué les consulto? Porque están, del total de inscritos, hay un porcentaje menor un 70% realizó el cuestionario, quizá un poco menos. Entonces hay muchos chicos que no lo hicieron y queríamos saber si es que no tienen acceso, porque no pueden entrar a internet, porque
no pueden ver el material o cuál es la razón como para intentar ver y ayudarnos. Sofía, en tu caso, ¿por qué no lo hiciste? ¿No podés entrar al contenido? No, sí, no tengo problema. Solo quería darle bien. un repaso al contenido Bien, anterior perfecto. antes. Está bien. Bien. Sepan que en el caso de hacerlo y si les va mal, lo pueden hacer de nuevo, no es un examen. La idea de esto es reforzar los conocimientos, ¿sí? No es un examen con nota y que va a ser aplicado directamente. Pero en el caso, si lo querés repasar, no hay problema, pero también que sepas que si lo tenés que hacer de nuevo, se hace nuevo. Igualmente les digo que, no sé, calculo que les habrá pasado más de uno, que el sistema no pregunta lo mismo en cada examen que les toma. Si alguno lo repitió, se debe haber dado cuenta. Bien. ¿Algo más? Nada más, chicos. Saben que esto de las clases online hace que los temas salgan más rápido, porque no preguntan mucho. Entonces la clase dura menos. Pero bueno, ¿sí? Ya saben que no se asusten y pregunten en el campus si lo quieren hacer. Y por mi lado, ya está, los dejo libres. La encuesta lleva 15 minutos. ¿Qué pregunta hay? Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Gracias, Bueno, profe, nos vemos Chao, el chicos. que viene. Y Chao, ya estamos. profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Jefe de la vida.